Estas secciones, cuando se torsionan, se alabean. Los perfiles doble T se alabean bastante. Y estamos haciendo teoría de Saint-Venant para torsión libre, alabeo permitido. Yo meto un perfil doble T, lo empotro, porque lo soldé contra, o sea, yo agarro una viga doble T, la sueldo contra una columna, esa columna no me permite alabear. Yo torsiono esa viga que soldea esa columna, que no tiene permitido el alabeo, no me va a dar esto. Esto está solo para casos muy particulares. O sea, tienen una estructura con un IPN soldado, alabeo restringido o lo que sea, esto no funciona. Igual, dado yo si fuese ustedes, si tuviese que calcular una estructura en serio, tal vez llamaría a alguien que me calcule la estructura en serio. Pero sí tienen el concepto, o sea, el concepto sigue siendo el mismo. La torsión es similar, simplemente que tienen una rigidez adicional por ese alabeo que no está permitido. Si no permitís una deformación, es más rígida la sección. Y hay otros mecanismos que entran en juego. Pero la idea es más o menos la misma. ¿Preguntas de teoría de Saint-Venant? Si no, hago unos comentarios finales de torsión. Comentarios finales de torsión. Agarro la expresión de acá, que es más sencilla, pero vale también abajo. Tau es igual al mt dividido esto. Y fíjense que el valor que va al cuadrado es el valor más pequeño. La altura no va al cuadrado. El valor que va al cuadrado es el valor más pequeño. Si tenemos una sección de este estilo, SB es un valor muy pequeño. De hecho, si van al IPN, si van a las tablas y se fijan espesores de IPN, son milímetros. Depende de cuál IPN están agarrando, un IPN 100 o un IPN 600. Pero son siempre milímetros. 10 milímetros de espesor. Esto vale 10 milímetros de espesor. El valor que va al cubo en el J o el valor que va al cuadrado en el tau es 10 milímetros. Eso es, o sea, la razón que el valor que va al cuadrado es el valor chico, es porque justamente el brazo que están teniendo los taus es ese. La distancia importante es este bracito que están teniendo ahí. Y ese bracito es el que está relacionado al 1/3 del espesor. No es 1/3 del espesor, pero casi. Está vinculado a ese 1/3 del espesor. Y ese bracito es lo que le da la resistencia a esta sección. Tau por este bracito pequeño tiene que ser igual a mt. Y como el bracito es pequeño, el tau les va a dar gigante. Cuando hacen torsión en secciones abiertas, los taus dan muy grandes porque tienen muy poco brazo. Como tienen poco brazo, no tienen otra que tener mucho tau. Eso implica que las secciones abiertas son muy malas para tomar torsión. Un IPN lo torsionás un poquito y lo destrozás. Entonces, en las secciones abiertas se intenta no tener torsión. No pones una sección más grande, así tomás la torsión que estás teniendo. Cambiás la estructura, cambiás las cargas para evitar esa torsión, porque la torsión va a ser muy grande, va a ser difícil de manejar. Si son, o sea, depende de la magnitud. Pero si las cargas son cargas de torsión, o cambiás las cargas o cambiás el perfil. Nunca usar un perfil abierto para intentar resistir torsión. El perfil abierto, el IPN, está hecho para flexión. Vieron en flexión que como justamente tenía este brazo para tomar flexión se tomaba con el brazo a distancia entre alas, y la distancia entre alas es alta, por eso esa forma tan rara que tiene. Quieren optimizar áreas muy lejos para tomar flexión, hacen eso, pero muy malo para tomar torsión. Si quieren tomar torsión, usen un tubo. El tubo, ese mismo tau, tiene ese brazo. Ya no tienen un tau chiquitito así, con un brazo muy pequeñito, porque este B vale 10 milímetros.
Cuando tienen un tubo, tienen un tau arriba, un tau abajo que va girando, y un brazo que ya vale, depende cuánto mide su tubo, pero si su tubo mide 10 centímetros, el brazo mide 10 centímetros. Como tienen más brazo, los perfiles tubulares son mucho mejores para tomar torsión. Volviendo a Coulomb. Coulomb es un caso intermedio. O sea, el caso intermedio es porque depende de qué Coulomb agarramos. Si agarramos el Coulomb de secciones macizas, el brazo es este. Y no está optimizado. Pero si agarramos Coulomb para una sección anular, empieza a tener forma de tubo. Y esa sección anular sí es buena para tomar torsión. De hecho, el mejor tubo para tomar torsión, la forma óptima para tomar torsión, es un tubo circular. Un tubo circular de pequeño espesor optimiza el brazo de palanca, generando los taus más pequeños. Entonces, para tomar torsión, pequeño espesor con mucho brazo. Para tomar flexión, sí usen secciones de esta forma, que son óptimas para flexión. Para tomar axil, no les importa la forma, es el área y listo, sencillamente el área. Bien, después harán ejercicios, pero es muy interesante si agarran secciones con áreas similares, es decir, una sección circular maciza, un tubo anular, un tubo cuadrado y un IPN con áreas similares. Áreas similares implica peso similar de perfil, implica que cuestan lo mismo, porque los perfiles se venden por peso, más literalmente por peso. Entonces, un área similar indica el mismo precio. Torsionen, pongan un MT, fíjense cómo el tau en el tubo es muchísimo más chico que el tau en el perfil abierto. ¿Preguntas de todo esto? Para hacer algunos comentarios adicionales sobre el tema de torsión, hablemos un poco de los ejercicios. Cuando hacemos ejercicios, pueden plantearse dos tipos de ejercicios. Uno son ejercicios isostáticos, y generalmente es bueno arrancar con un ejercicio isostático. Porque es más sencillo. Por ejemplo, algo así. Tengo una sección con un momento torsor aplicado en ese punto. Si tengo una sección con un momento torsor aplicado en ese punto, ¿cómo es el diagrama MT? ¿Cómo es el diagrama de momento torsor de esa sección con esa carga y esas solicitaciones? Y esa estructura, y esos vínculos. ¿Cómo es el diagrama MT? Después, ¿cómo es el diagrama de curvatura? Y después, ¿cómo sería un diagrama de giro? Diagrama de características. ¿Cómo vale MT? ¿Cuánto vale el momento en el borde libre? Cero. En el extremo. 0. ¿Cuánto vale el momento acá? El MT está aplicado en este punto. Ahí está aplicada la carga. ¿Cuánto vale el momento acá? Sigue valiendo 0. Sigue valiendo 0. ¿Hasta cuándo vale 0? Hasta que llega a MT. ¿Y cuánto vale a partir de ese momento? Evitemos el tema de signos, por ahora. Evitemos el tema de signos, si es positivo, si es negativo, pero vale 0 hasta ahí. ¿Y a partir de ahí cuánto vale? MT. MT. Constante, variable, es algo que... ¿Cómo va? Constante. Para mí es constante. Constante. Tenemos un momento constante aplicado, es constante. Esto es análogo a en axil, si teníamos de golpe un esfuerzo axil aplicado.
La normal, el esfuerzo axial, 0, constante. ¿Cómo es la curvatura? Es nula, es algo que aumenta así, es algo constante y disminuye, es algo constante y 0. ¿Cómo es la curvatura? ¿O cómo calculamos la curvatura? Depende del MT, ¿no? ¿Cómo que del MT? Va, o sea, digo, por la fórmula. ¿A qué llamas el MT? El MT es la carga. Ese es el MT. Poner un número si quieres. A eso digo yo, digamos. Según lo que valga MT, te va a cambiar Si la... sabes que esto vale 10 kilonewton metro, ¿cómo calculas la curvatura? ¿No es la fórmula de MT sobre G por Eso. J? MT dividido G por J. Dependiendo qué sección es, cambia este J. J polar para el Coulomb. JT, que es este 4 media cuadrado sobre el integral de 1 sobre E, para Brett. O la sumatoria de espesores al cubo por distancias 1/3 para terminante. Depende la sección, cambia JT, pero siempre es esa pinta. GJ. Entonces, ¿cómo es esto? Es constante, es así, es así. ¿Cómo es el diagrama? Igual que el de MT, pero con otro Igual que el valor. MT. Exactamente. La curvatura siempre es igual que el MT. Escalado por GJ. ¿Y cómo es el giro? Borro esto para no confundir. ¿Cómo calculaba giro? Tal vez no tenía que borrar eso. Era la integral de la curvatura. Integral de la curvatura, exactamente. El MT es análogo a eso de axial. La curvatura es algo análogo al épsilon. Si n es así, épsilon es así. Y el giro es análogo al desplazamiento, que es la integral del épsilon. Si es la integral, ¿cómo queda este gráfico? ¿Dónde vale 0? ¿Dónde no vale 0? ¿Dónde es constante? ¿Dónde varía? Donde vale 0, o lineal. Pero ¿dónde Tiene vale que 0? ser. ¿Empieza siendo 0 acá? Piensen en eso. Es análogo. ¿Cuándo vale 0? En todo el tramo, diría yo. Hasta que arranque el MT. ¿Constante en todo el tramo? ¿Así decís? No, no, te decía que sería 0 en el mismo tramo que la curvatura es 0, por ejemplo. Acá vale 0. Claro. Si yo... Ahí no sería constante. Soltemos la física, soltemos la matemática un segundo. Barra. La agarro de este lado. Este lado es mi empotramiento. Aplico acá un MT. ¿Cuándo gira y cuándo no gira mi sección? Este es mi empotramiento. Este es el MT. Y en tu empotramiento no gira. Bien. ¿Y el resto de la sección qué le pasa? No, gira toda. Gira toda. Pero fíjense cómo desde esta mano hasta esta mano, la cosa está torsionándose. Y después de mi mano derecha, ya no se deforma más. O sea, acompañó esa deformación y después queda derecha. ¿Lo ven? Cuando yo giro esto, la parte que estoy retorciendo es esa. La parte que estoy retorciendo es la parte que tiene MT. El resto de la sección no tiene MT, pero ya giró, porque giré esta mano. ¿Sí?
Eso quiere decir, como dijo Jean, arranca en 0, retuerzo esa parte y el resto acompaña. Mano, arranca en 0, retuerzo en esa parte, y entonces entre las dos manos está torsionado. El resto no está torsionado, pero giró porque giró el resto. Esto giró como cuerpo rígido. ¿Sí? Lo mismo pasaba en axil. En axil, el empotramiento valía 0, desplazaba ahí y el resto desplazaba, porque si yo agarro y empujo para allá, si deformé esta parte, el resto tiene que seguir desplazándose, no puede no desplazarse. Lo mismo pasaba en axil. Y en axil, quiero creer que hicieron ejercicios donde tienen una sección adentro de otra. ¿Hicieron eso en axil? Sí, ¿no? No en la teórica, pero en la práctica. Creo que en la teórica también. No me acuerdo lo que dio Ariel, les pido disculpas. Creo que no dio esto Ariel, dio otros ejercicios. Pero en la práctica hicieron algo así, ¿no? Y cuando tenían algo así en la práctica, que van a hacer lo mismo en torsión, ¿qué hacían? ¿Alguien se acuerda? Cuando tenían dos secciones distintas, o un tubo adentro de un tubo, o un material adentro de un material. ¿Se acuerdan lo que hacían? Cuando hicieron esto en axil, y quiero creer que hicieron algo así en axil, lo que planteaban es que el épsilon era constante. El épsilon del material verde es igual al épsilon, voy a usar otro color porque está todo en rojo mejor, al material, y dije verde cuando era celeste. Esos niveles de confusión y cosas no ayudan. El épsilon del material celeste es igual al épsilon del material verde. Eso es lo que planteaban en axil. Lo mismo tienen que plantear, o lo análogo, tienen que plantear en torsión. Las curvaturas son las mismas, porque la curvatura de la sección es la misma. Y el n, que era P, lo tienen que dividir como el n del celeste más el n del verde. Lo mismo van a tener que hacer acá. Esto va a ser igual al momento torsor del celeste más el momento torsor del verde. Conociendo estas dos expresiones, hacen cuentas y resuelven el sistema. La importante son estas dos, digamos. Ecuación de equilibrio y ecuación de compatibilidad. Siempre que tienen un hiperestático, ecuación de equilibrio y ecuación de compatibilidad. En axil eran estas dos. Tenemos la misma deformación en ambos materiales y la suma del esfuerzo axil de cada barra es el esfuerzo axil total. Acá lo mismo, pero con la curvatura. Tenemos una única curvatura. No tenemos la curvatura de la sección celeste y la curvatura de la sección verde. Tenemos una curvatura. Entonces, ambos deben curvarse lo mismo. Y así resuelven hiperestáticos en torsión. Si el hiperestático es interno. Tenían en axil también otro tipo de hiperestático, que este sí sé que lo resolvieron con Ariel, que en axil tenían barras doblemente apoyadas y que en algún lugar de la barra tenían alguna carga. ¿Y qué planteaban cuando tenían esto? Hiperestático, pero por reacciones externas. ¿Alguien se acuerda cómo era eso en axil? Planteábamos que ninguno de los dos extremos se desplazaba. ¿Qué quiere decir eso para giros, para torsiones? Y que el giro va a ser nulo en los extremos. ¿Y cómo haría el giro entre esos dos puntos que vale 0? Una parábola, puede ser.
cómo era acá el desplazamiento. Tal vez ida a giros es muy de golpe, pero si yo te pido los diagramas de las cargas de MT y de N, ¿cómo serían? Viendo primero Axil, que ya lo resolvieron. Y en ese caso vamos a tener momentos en los extremos por el empotramiento, ¿no? Perfecto. Y va a ser constante, va a ser variable. ¿Esto lo resolvieron? Sí, ¿no? Sí, sí, lo habíamos hecho. No me acuerdo cómo era, pero lo habíamos hecho. N, ¿puede ser así? ¿Puedo tener una variación del esfuerzo axil? No, así no. Yo creo que sería constante el cambio. Exacto. Si yo tengo solo cargas puntuales, el N tiene que ser constante. O sea, constante a tramo. Tengo que tener un valor constante acá y tengo que tener un valor constante acá. El signo no me importa en este momento porque eso dependerá de su terna. Pero si yo tengo un MT constante, perdón, un MT puntual, un momento aplicado puntual, tengo que tener un momento torsor y un momento torsor. No puede variar. Tiene que ser constante en cada tramo, porque no tengo una carga en este tramo. Si no tengo una carga en ese tramo, no puedo tener variación de momento en ese tramo. Para tener una variación, tengo que tener una carga. Si no hay carga, es constante. Si el momento torsor es de esta forma, ¿cómo es la curvatura? Igual al momento del torsor. Exactamente igual al momento torsor, porque es simplemente dividir por GJ. Estos dos gráficos son siempre iguales, porque es dividir por el GJ. Conociendo la curvatura, ahora sí, ¿cómo es el giro? Al medio habrá un máximo. Exactamente. Al medio hay un máximo. Varía linealmente porque es integrar lo que está abajo. Y es así. Y era lo mismo que teníamos acá, si se acuerdan eso. Si no se acuerdan, hacemos un experimento que esto sí lo pueden hacer en su casa porque no requieren una goma espuma. Requieren un antebrazo. Tienen un antebrazo. Todo el mundo tiene un antebrazo. Bueno. Este punto no se mueve, este punto no se mueve. Agarran una carga y aplican una carga axil y hacen esto. ¿Qué pasa en su antebrazo? Cuando hacen esto y empujan para allá, ¿cómo se deforma el antebrazo? Esto es axil, no es torsión. Pero hacen esto. ¿Cómo se deforma el antebrazo? Se estira de un lado y se comprime del otro. Se estira a este lado, se comprime del otro. Este punto no se desplaza, este punto no se desplaza, este punto sí. Mi mano está acá, se desplazó hasta ahí. No se desplaza, sí, no se desplaza. La mano sí se desplaza. Estirando a mi izquierda, comprimiendo a mi derecha. Eso es axil. Cambiemos el experimento. Agarremos un nuevo antebrazo. En el nuevo antebrazo apliquemos torsión. Y hacemos esto. Intento mantener la mano dura. Este punto no gira. Este punto no gira. Donde tengo la mano gira. Y si esto es tal vez más difícil de ver en la cámara, pero si agarran su antebrazo lo van a poder ver más fácil. Toda esta parte gira para allá y después vuelve para atrás. Gira para allá y vuelve para atrás. El giro máximo lo van a tener donde aplican la torsión, que es donde tienen la mano. Hacen así. No gira, sí gira, y cuando ven esto y ven que la mano se está girando para un lado o girando para el otro, están viendo curvatura. Eso que ven que se les retuerce la mano, pero que ven deformaciones, eso es la curvatura. Acá la curvatura es para allá, acá la curvatura es para acá.
y esto es hiperestático. ¿Por qué es hiperestático? Porque esto no está girando y esto no está girando. Cuando agarré acá, vieron lo mismo, solo que era isostático. Bien, ahí estamos. Hacen esto, y eso que están viendo que se está retorciendo es curvatura. Acá, entre manos, hay curvaturas. Al otro lado, ya no hay curvatura, porque no están viendo retorcimientos. En un hiperestático bien potrado, hacen así, y sube forma, y esa curvatura la ven en el antebrazo, bien potrado. Después cuentas, resolver, obviamente. Pero bueno, la idea son estas cosas, conceptualmente son estas cosas, después hay que poner números, cuentas, visualizar mejor, tener números en la cabeza y saber que un giro de 1 grado es un montón, y que una tensión tangencial de no sé, 200 megapascales es una barbaridad y cosas imposibles, pero eso ya es hacer cuentas y tener idea de magnitudes, que no vamos a hacer en este momento.